Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 61. Capítulo 61. 1 contra 3. Un rugido aterrador de poder estalló cuando los 3 Kizuki de rango superior más fuertes de los 12 Kizuki lanzaron su asalto. Rango superior 1, Kokushibo. Rango superior 2, Touma. Rango superior 3, Akaza. Durante años, sus filas se habían mantenido inalteradas, testimonio de su abrumadora fuerza. La esgrima de Kokushibo era una temible combinación de las técnicas que dominaba como humano en el cuerpo de cazadores de demonios y las formas únicas que desarrolló durante siglos como demonio. Touma, quien veía su vida demoníaca como poco más que un juego para pasar el rato, poseía un escalofriante talento para la crueldad que lo convertía en un enemigo verdaderamente siniestro. Y Akaza, guiado por Tsukiko, se había despojado de todo apego a su pasado humano. Había olvidado la vida que una vez apreció, optando en cambio por olvidarlo todo y dedicarse por completo a la búsqueda del poder. Para él, convertirse en el guerrero perfecto era mucho más gratificante que cualquier emoción humana fugaz. Ahora se enfrentaban al líder del clan Uyashiki, un hombre que, según todos los indicios, debería haber sido un inválido frágil en su lecho de muerte. Sin embargo, este mismo hombre irradiaba un poder que parecía capaz de suprimir todo a su paso. Era asombroso. ¿Podría ser esta la verdadera fuerza del clan Uyashiki? De ser así, cambiaría drásticamente sus planes. Su nuevo objetivo era simple: obligar a Kagaya Ubuyashiki a revelar todo el alcance de su poder. Y si podían matarlo en el proceso, mucho mejor. En un instante, Touma atacó. Desató una ráfaga de golpes con la palma, cada uno de los cuales provocó que la temperatura del aire se desplomara. Una energía aterradoramente fría recorrió el campo de batalla, formando innumerables púas afiladas como el hielo que surcaron el aire, creando una red mortal destinada a enjaular a Kagaya. Al mismo tiempo, Akaza irrumpió en el aire como una bala de cañón. Su cuerpo era un receptáculo de energía pura y destructiva, con su instinto asesino concentrado en un solo punto mientras cargaba directamente contra Kagaya. Justo cuando la formación de hielo de Touma estaba a punto de cerrarse y el puño de Akaza estaba a punto de golpear, una aterradora oleada de ki de espada surgió tras Kagaya. Era un arco de luz único y perfecto, como un arco iris que penetraba el sol. La fuerza de esta energía era inmensa, con un dominio sin igual que barrió el cielo y aplastó todo a su paso. El aura, que se expandía violentamente, impactó a los cazadores de demonios que se preparaban para unirse al combate, lanzándolos hacia atrás. Incluso Mitsuri Kanroji, la Ashira del amor, conocida por su increíble fuerza, se vio obligada a retroceder, deslizándose por el suelo. Una expresión de absoluta incredulidad se dibujó en su rostro. ¿Eso fue real?, balbuceó. ¿De verdad, maestro? Pero, ¿cómo? Durante mucho tiempo, los cazadores de demonios habían respetado a la familia Ubuyashiki y a su líder, Kagaya. Pero una parte de ellos, como el Ashira del viento Sanemichi Nazugawa, siempre se había preguntado por qué su maestro podía esconderse de la lucha mientras ellos arriesgaban sus vidas contra los demonios. Solo tras conocer la verdadera historia del clan y los sacrificios que habían hecho, los Ashira se sometieron por completo a la voluntad de Kagaya. O mejor dicho, se sometieron al credo que él representaba: aniquilar a todos los demonios. Cuando Kokushibo y Akaza aparecieron por primera vez, Mitsuri, Shinobu y los demás sintieron una muerte segura. Touma por sí solo había sido suficiente para abrumarlos por completo. Pero ahora, para su total sorpresa, su líder postrado en cama no solo había aparecido, sino que luchaba él solo contra los 3 demonios más poderosos bajo el mando de Muzan. 1 contra 3. Parecía un sueño. ¿Es ese realmente el maestro del cuerpo de cazadores de demonios? ¿Cómo es tan poderoso? ¿Qué pasa? Si el maestro era tan fuerte, ¿por qué dejó morir a tantos antes? A diferencia de los Ashira, las mentes del grupo de Tanjiro estaban sumidas en la confusión. Sanemichi Nazugawa, en particular, estaba atormentado. Al enterarse de la muerte de su hermano, Genya, la ira y el dolor en su corazón eran insoportables. Lo había aceptado porque creía que el cuerpo de cazadores de demonios estaba haciendo todo lo posible. Pero si Kagaya Ubuyashiki había tenido este tipo de poder todo este tiempo, si se había estado conteniendo mientras los Ashira eran tratados como peones prescindibles, Sanemi se juró a sí mismo que nunca podría perdonar tal cosa. Bien.
En el aire, una feroz ola de energía surgió de Kagaya. Hoy es el día en que limpio el nombre de mi clan Uyashiki. Declaró. Mientras hablaba, la antigua espada Nichirin que flotaba a su lado cayó, y la atrapó con un resonante sonido metálico. En un instante, desató 3 destellos cegadores. El poder trascendental de los golpes se extendió por el cielo. Antes de que Akaza pudiera siquiera acercarse, sintió 3 impactos abrasadores. La sangre brotó de profundos cortes que aparecieron en su pecho y brazos como si surgiera de la nada. Una expresión de puro shock llenó su rostro mientras salía volando hacia atrás por los aires. No, esto es imposible, no podía creerlo. Él, el tercer rango superior de los 12 Kizuki, había sido repelido y gravemente herido con solo 3 espadazos. Kagaya ignoró por completo la caída de Akaza. Su fría mirada se fijó al instante en Douma. En ese momento, una intensa sensación de crisis, una sensación de verdadero peligro que no había sentido en siglos, envolvió al demonio de rango superior 2. Para capítulos avanzados visita patreon.com/mitigmuse. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 62. Capítulo 62. No soy un demonio. La espada Nichirin destelló, tiñendo el aire de carmesí. 3 rápidos cortes, fríos y decisivos como el hielo, habían hecho volar a Akaza de rango superior 3. Este era el mismo demonio que había luchado previamente contra Ashira de piedra y de llama, logrando incluso matar a Kyojuro Rengoku. Pero frente a Kagaya Ubuyashiki, era como papel, devuelto con facilidad. La sangre manaba de los profundos cortes en el cuerpo de Akaza. Incluso las habilidades regenerativas únicas de un demonio parecían fallar ante estas heridas. La visión lo llenó de una profunda conmoción. No, ¿cómo es posible? Balbuceó, mientras su mente luchaba por comprender. Esto no puede ser, durante siglos, la dinámica había sido clara. El cuerpo de cazadores de demonios era la espada del clan Ubuyashiki, y este era la mente y el alma del cuerpo. Pero también se sabía que cada líder Ubuyashiki, desde su nacimiento, padecía una maldición de linaje. Incluso con la ayuda del clan de las sacerdotisas, apenas podían asegurar la supervivencia de la familia. Una vida normal era imposible, y mucho menos luchar. Sin embargo, el hombre que tenían delante había destrozado esa comprensión, llenando de terror los ojos de los demonios. HMPH. Derrotar a Akaza no es nada de lo que enorgullecerse. Una fría mueca de desprecio se dibujó en el rostro de Douma. Mientras hablaba, una estatua colosal, hecha completamente de hielo, surgió del suelo y se elevó hacia el cielo. La temperatura del aire descendió a un nivel increíblemente bajo. Jefe de la familia Ubuyashiki, dijo Douma con una sonrisa siniestra. Permíteme mostrarte los paisajes más impresionantes que este mundo ofrece. Mientras sus palabras resonaban, fue como si una ventisca interminable descendiera del cielo, buscando envolverlo todo. El hielo y la nieve que caían parecían crear un dominio profundo e ineludible de frío absoluto. Una vez atrapado en él, incluso el guerrero más fuerte quedaría congelado y destrozado. Bien, dijo Kagaya, su voz tranquila. Frente al inmenso demonio de hielo, Kagaya volvió a elevarse en el aire. Su antigua espada Nichirin se encendió de repente, estallando en llamas furiosas que parecían extenderse kilómetros. Una vasta e imparable ola de calor rugió desde él, extendiéndose en todas direcciones. El sonido era ensordecedor mientras la energía ardiente se estrellaba contra el gélido paisaje, vaporizando todo lo que tocaba. En un instante, la expresión arrogante del rostro de Douma se transformó en una de incredulidad y horror. No. No lo creo. Ah. En medio de su furioso rugido, la colosal estatua de hielo explotó. Los fragmentos destrozados se convirtieron en una tormenta de innumerables cristales de hielo, que silbaron por el aire mientras se dirigían hacia Kagaya. «Qué fácil es derrotarte», afirmó Kagaya, con expresión tan indiferente como siempre. Blandió su espada 3 veces más. Los cortes eran como una suave brisa primaveral que se convertía en lluvia, deteniendo y desbaratando sin esfuerzo cada uno de los ataques de Douma. El propio Douma salió despedido hacia atrás, con sangre manando de las heridas de sus palmas. Pero el dolor en sus manos no era nada comparado con la conmoción en su corazón. En ese instante, notó algo. El rostro de Kagaya Ubuyashiki, que antes parecía el de un veinteañero, parecía haber envejecido en un instante. La juventud se había desvanecido en un instante. ¿Sería posible? ¿Acaso este hombre estaba usando alguna técnica prohibida, intercambiando su propia fuerza vital por este inmenso poder?
Antes de que Douma pudiera procesar completamente este pensamiento, la figura de Kagaya se volvió borrosa y corrió directamente hacia el rango superior 1, Kokushibo. Desde el momento en que Kagaya derrotó a Kaza, Kokushibo se retiró con decisión. No lanzó un ataque sorpresa mientras Kagaya estaba ocupado con Douma. Tenía su propio orgullo de guerrero. Aprovechó el tiempo para observar a su oponente, juzgando sus debilidades para asestarle un golpe mortal. Así era como Kokushibo lidiaba con sus enemigos. 3 cortes para derrotar a Akaza, declaró Kokushibo con calma, con los 6 ojos fijos. 6 cortes para derrotar a Douma. Jefe de la familia Ubuyashiki, tu habilidad supera con creces mi estimación. Mientras hablaba, el aire que rodeaba a Kokushibo parecía vibrar con el sonido de innumerables espadas diminutas. Agarrando su propia espada Nichirin, Tsukiko, con ambas manos, comenzó a trotar lentamente hacia adelante. Su velocidad aumentó, cada vez más rápido, hasta que se convirtió en una mancha borrosa. Morir. Con un rugido explosivo, una aterradora ola de poder surgió de él, envolviendo toda el área en una deslumbrante explosión de luz. En ese mismo instante, en lo profundo del distrito rojo de Yoshiwara, Tsukiko observaba con expresión serena. En el suelo, frente a él, el príncipe heredero Showa y varios otros jóvenes príncipes se retorcían de dolor, convulsionando mientras la sangre del rey demonio los devoraba. ¿Cómo puede la flor del ciruelo liberar su fragancia sin soportar el intenso frío? Aunque había causado su sufrimiento, Tsukiko se consideraba una persona amable y gentil. Era un pensamiento ridículo, pero lo creía. No era un demonio. Simplemente quería crear un mundo que perteneciera solo a los demonios. En su gran visión, los demonios eran solo una transición. Después de ellos, comenzaría una verdadera nueva era para la nación. Una era sin demonios, solo seres verdaderamente perfectos. Estallido. En el suelo, el príncipe heredero Showa, cubierto de sangre, se puso de pie lentamente. A su lado, los demás jóvenes príncipes yacían inmóviles, con los cuerpos inertes y sin vida. El regalo del rey demonio no era algo que cualquiera pudiera recibir fácilmente. Arrodíllate, ordenó Tsukiko, con voz tranquila pero rotunda. Sin dudarlo un instante, el príncipe heredero Showa, futuro gobernante de la nación, el renombrado emperador, se arrodilló. Inclinó la cabeza, adorando con devoción a su nuevo rey demonio. Para capítulos avanzados visita patreon.com/mitigmuse. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 63. Capítulo 63. El precio de un milagro. Boom. 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 El cielo sobre el barrio rojo de Yoshiwara estalló en una serie de explosiones ensordecedoras. Una ola de inmenso poder se elevó, sacudiendo el aire. Por un instante, fue como un espectáculo de fuegos artificiales espectacular, pero la luz se desvaneció tan rápido como había aparecido, desapareciendo como una nube de humo. Con un agudo silbido de aire desplazado, aparecieron Akaza y Doma, con sus cuerpos cubiertos de heridas recientes. Se quedaron suspendidos en el cielo, observando la destrucción que se extendía abajo. Escudriñaron el área, pero Kagaya Ubuyashiki había desaparecido. El hombre que acababa de desatar un poder tan aterrador se había desvanecido por completo, llevándose consigo a Shinobu Kocho y a los demás cazadores de demonios. Cerca de allí, Kokushibo permanecía inmóvil, con sus 2 espadas Nichirin sujetas con descuido. Su cuerpo estaba cubierto de innumerables heridas nuevas, testimonio de la ferocidad de la reciente batalla. Incluso los ojos puestos en su amada espada autorregenerable, Kyokoku Kamusari, estaban destrozados. No puedo creerlo, murmuró Akaza, limpiándose la sangre de la barbilla. Un Ubuyashiki que debería estar en su lecho de muerte, y pensar que tenía ese poder escondido. Toma asintió con una expresión pensativa. Tienes razón. Lo presentía. Estaba entregando todo su ser a esa pelea. Eso es exactamente lo que estaba haciendo, dijo Kokushibo en voz baja. Había permanecido en silencio hasta ahora, su mente aún repasando la breve pero increíblemente intensa batalla. Había estado saboreando el recuerdo de la esgrima de Kagaya Ubuyashiki. Kokushibo había desatado técnicas que había perfeccionado durante siglos, pero Kagaya había logrado pararlas y desviarlas. No solo había bloqueado los ataques más feroces de Kokushibo con una antigua espada Nichirin, sino que también había respondido con 9 golpes consecutivos. Cada corte parecía pertenecer a un estilo de respiración completamente diferente. El golpe final fue el más asombroso. Parecía ser una manifestación física de la propia fuerza vital de Kagaya. Su esencia, su espíritu y su voluntad, todos condensados en un ataque aterrador.
Era una espada de pura determinación, imparable. Sin embargo, Kokushibo sabía la verdad. Blandir una espada con tal poder tenía un precio. Era una técnica que consumía la vida de quien la usaba. Zumbido y, de repente, una voz potente resonó directamente en las mentes de los 3 rangos superiores. Era una orden fría y categórica. Es el señor Muzan. Jadeó Akaza. Nos está llamando. Al centro del distrito, ahora. Sin decirle una palabra más, Kokushibo, Akaza y Doma se transformaron en rayos de luz, precipitándose hacia lo más profundo de Yoshiwara. Al otro lado del distrito, los demás miembros de los 12 Kizuki oyeron la misma llamada. Gyoko, Antengu y los hermanos Gyutaro y Raki comenzaron a moverse. Incluso los rangos inferiores movilizaban, todos convergiendo en un solo punto. Silbido. Al mismo tiempo, Kagaya Ubuyashiki, Shinobu y los demás aparecieron justo al otro lado del límite del distrito rojo de Yoshiwara. En cuanto desaparecieron, el mundo a su alrededor cambió drásticamente. La opresiva oscuridad se desvaneció, reemplazada por la brillante y abrasadora luz del sol. Dios mío, es de día. Exclamó Shinobu con los ojos muy abiertos. ¿Pero cómo es posible? Preguntó Mitsuri Kanroji, protegiéndose los ojos. Estábamos en completa oscuridad. Eso significa que, todo ese lugar, Tanjiro miró fijamente el distrito, con el corazón latiéndole con fuerza. Se supone que los demonios le temen al sol. Pero Kibutsuji Muzan puede crear un lugar donde el sol no exista. Desde que eran cazadores, el sol había sido su arma más poderosa contra los demonios, incluso más segura que la decapitación. Sin embargo, Muzan había transformado todo el distrito rojo en una dimensión de bolsillo, un espacio ilusorio protegido de la luz solar del mundo real. La comprensión de su poder fue aterradora. En tan poco tiempo, Muzan se había vuelto increíblemente fuerte. Tos. Un sonido áspero los interrumpió por completo. Kagaya Ubuyashiki, quien momentos antes se había mantenido erguido y poderoso, se dobló de repente, escupiendo una bocanada de sangre al suelo. El cambio fue inmediato y aterrador. Su rostro, que lucía juvenil y digno a pesar de su enfermedad, se cubrió al instante con una maraña de profundas arrugas. Su cuerpo pareció encogerse, toda su fuerza y vitalidad lo abandonaron en un instante. Fue como si hubiera envejecido décadas en cuestión de segundos. Maestro. Gritó Shinobu, corriendo a su lado. ¿Qué te pasa? ¿Este es el precio? Preguntó Mitsuri con lágrimas en los ojos. ¿Este era el precio por usar ese poder? ¿Por qué tenía que ser así? Lo habían sospechado cuando lo vieron pelear, pero ver la consecuencia con sus propios ojos fue desgarrador. Esto no puede ser, susurró Tanjiro, observando horrorizado. Zenitsu y Genya estaban igualmente atónitos, pálidos. Genya, en particular, sintió una oleada de emociones. Había estado furioso con Kagaya, creyendo que el líder había poseído esta fuerza desde el principio y había decidido no usarla, lo que condujo a la muerte de su hermano. Pero ahora, al ver el trágico estado de Kagaya, su ira se disolvió en una confusa mezcla de culpa y tristeza. Todos, no estén tristes por mí, dijo Kagaya, con la voz débil y tensa. Usó su espada Nichirin como muleta para mantenerse en pie. Lo único que lamento, es no haber obtenido este poder antes. Los miró con una profunda tristeza en sus ojos envejecidos. Aunque solo me quede un día, al menos más de mis hijos en el cuerpo de cazadores de demonios podrán seguir vivos. Sus palabras rompieron su contención. Shinobu y Mitsuri comenzaron a sollozar abiertamente. Incluso Genya, quien rara vez mostraba sus sentimientos, sintió una profunda tristeza en su corazón. Se había equivocado. Había malinterpretado por completo el sacrificio de su líder. Regresaremos a la finca Ubuyashiki ahora, declaró Kagaya, reuniendo sus últimas fuerzas. Un viento feroz lo envolvió repentinamente, envolviendo a Shinobu, Mitsuri, Tanjiro y los demás. En un instante, la ráfaga se convirtió en un poderoso huracán, levantándolos del suelo. Sus figuras desaparecieron del lugar, transformándose en un torbellino impetuoso que se dirigió hacia la casa de los Ubuyashiki. Incluso si tuviera que morir, Kagaya Ubuyashiki lo haría en el hogar ancestral que tanto había luchado por proteger. Para capítulos avanzados visita patreon.com/mitigmuse. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 64. Capítulo 64. Víspera de la era demonio. Tan pronto como Kagaya Ubuyashiki y los cazadores de demonios desaparecieron, varias figuras emergieron de las sombras cercanas. Vestían las túnicas tradicionales de Onyoji, con el rostro oculto por la oscuridad.
A su frente estaba la sacerdotisa mayor, Chinami, flanqueada por sus 6 protectores. Eran los maestros ocultos del clan sacerdotal. Las cosas no salieron según lo planeado, pero la situación aún es manejable, dijo uno de los protectores. Nuestro único error de cálculo fue que Kibutsuji Muzan se negó a aparecer. Ya no importa, respondió Chinami con voz tranquila y firme. Los acontecimientos han trascendido su control. La batalla final se acerca. Otro protector habló, con un matiz de duda en su tono. Es cierto, pero el poder que le dimos a Kagaya Ubuyashiki parece haber tenido un efecto mayor del que esperábamos. Puede que no haya sido tan efectivo como esperábamos. No estés tan seguro, replicó Chinami suavemente. Durante generaciones, su clan, una rama olvidada del gran legado Onyoji, había operado desde la sombra. Hace siglos, fueron reprimidos por escuelas rivales y obligados a esconderse. En su ambición por recuperar el poder, habían orquestado el nacimiento del primer demonio, Kibutsuji Muzan, con la esperanza de usarlo como herramienta. Pero su creación resultó decepcionante. A pesar de toda su fuerza, las habilidades de Muzan eran rudimentarias e insignificantes comparadas con el verdadero potencial de un maestro Onyoji. El clan sacerdote siempre se había considerado salvador, así que eligió un camino diferente. Se aliaron con la familia Ubuyashiki, lo que les permitió ser la cara visible de la lucha contra los demonios mientras ellos manejaban los hilos desde la retaguardia. Lo controlaban todo, incluso desarrollando técnicas que podían otorgar a los humanos comunes un poder extraordinario por un corto tiempo. La increíble fuerza que Kagaya acababa de demostrar provenía de ellos, un poder canalizado a través de su líder, la propia Chinami. Sin embargo, ni siquiera ella podía crear tales guerreros con facilidad. Sus métodos eran muy distintos del simple proceso de convertir a un humano en un demonio. Desafortunadamente, el sacerdote que creó la medicina original para transformar demonios fue asesinado por Muzan inmediatamente después de su éxito. El clan sacerdotal logró salvar una parte de la fórmula, pero nunca pudo replicar el resultado original. Si hubieran podido crear otro demonio tan poderoso como Muzan, no lo habrían dejado campar a sus anchas durante siglos. Pero ahora, la espera había terminado. La ambición de Muzan crecía, y estaba a punto de hundir a todo Japón en una nueva era oscura. El clan sacerdote ya no podía permitirse permanecer oculto. Quisieran o no, tenían que salir al escenario. Mientras tanto, en las profundidades de la retorcida realidad del distrito rojo de Yoshiwara, las últimas piezas se estaban ensamblando. El castillo infinito se había fusionado con el distrito, creando un laberinto imposible de habitaciones superpuestas y pasillos cambiantes. En lo más alto de este espacio caótico, los 12 Kizuki fueron invocados y teletransportados allí en un instante. Zumbido y ante ellos, un trono de hielo y sangre se materializó de la nada. Golpe sordo. Golpe sordo. Golpe sordo. Sin dudarlo un momento, todos los miembros de los 12 Kizuki cayeron de rodillas, inclinando la cabeza en perfecta sumisión. Te saludamos, maestro. Resonaron sus voces al unísono. Las invocaciones de su rey no eran infrecuentes, pero esta vez se sentían diferentes. En los últimos años, bajo su nuevo líder, toda la dinámica del mundo demoníaco había cambiado. Ya no eran criaturas que se escondían en la oscuridad. Ahora poseían un poder considerable y controlaban vastos recursos humanos y materiales por todo Japón. Incluso Kokushibo, quien antaño fue un poderoso samurái en el período Sengoku, sintió un escalofrío. Fueran cuales fueran sus motivos originales para servir al rey demonio, su lealtad ahora pertenecía por completo al demonio sentado en el trono. Tsukiko. Su lealtad no provenía del miedo, sino del respeto reverencial. Este sentimiento era compartido por los demás rangos superiores. La reverencia que Doma y Akaza sentían por Tsukiko había alcanzado su punto máximo. Era el gobernante absoluto de todos los demonios, y cada uno de sus movimientos decidía su destino colectivo. El rey anterior, Muzan, había vivido con el temor constante de sus propias creaciones, sin atreverse jamás a reunirlas en grandes cantidades por si se rebelaban. Pero Tsukiko era diferente. No solo las había unido, sino que también había fomentado activamente la creación de más grupos demoníacos, fortaleciendo su número e influencia. Después de todo, convertirse en demonio tenía sus ventajas. Ningún demonio tenía miedo de envejecer, enfermar o morir por nada que no fuera una espada ni Chirino el sol. Todos podéis levantaros. La voz de Tsukiko rompió el silencio. Estaba recostado en su trono de hielo, con expresión completamente tranquila. Gracias a sus esfuerzos conjuntos, ha llegado el momento.
La era en la que los demonios gobiernan Japón finalmente ha llegado. Incluso mientras hablaba de su victoria final, su rostro permanecía impasible. Parecía que nada en el mundo podía traerle verdadera alegría o dolor. Como ordene, maestro. Respondieron los 12 Kizuki, poniéndose de pie. Sus expresiones eran una mezcla de emoción, anticipación y lealtad inquebrantable. Tsukihiko los observó en silencio. La elección de Muzan para sus subordinados más fuertes había sido errónea. Eran poderosos, sin duda, pero cada uno estaba afectado por un profundo problema psicológico. Incluso Kokushibo, el más fuerte de todos, estaba atrapado para siempre en un ciclo de arrogancia e inferioridad que ni siquiera la vida eterna podía arreglar. Ahora continuó Tsukihiko con la voz tan fría y tranquila como siempre, prepárense para la operación final. Después de esta batalla, la nación de Japón entrará en la era demonio. En ese mismo instante, en la finca Ubuyashiki, Amane estaba de pie junto a una pequeña mesa, recalentando un frasco de sake durante incontables veces. Sus movimientos eran lentos y pausados, un ritual familiar que había realizado durante años. Pero esa noche, todo era diferente. No sabía si el hombre con el que había compartido su vida regresaría. Esta era la primera y única vez que él mismo había ido a la batalla, espada en mano. No podía imaginar la cara que pondría si no regresaba como había prometido. ¡Zas! Una repentina y feroz ráfaga de viento azotó el jardín, sobresaltándola. A lo lejos, una figura emergió del aire arremolinado. Una presencia extraña pero familiar la invadió. Era Kagaya. Pero el hombre que estaba frente a ella no era el marido que ella conocía. Era un anciano marchito, con el cabello blanco como la nieve y el rostro cubierto de profundas arrugas. Parecía estar al borde de la muerte. Para capítulos avanzados visita patreon.com/mitigmuse. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 65. Los pilares caídos se levantan de nuevo. El aire en el hogar ancestral Ubuyashiki pareció congelarse. Por un instante, Amane no pudo respirar. El frágil anciano de cabello blanco que tenía ante ella era un extraño, pero algo profundo e instintivo en su interior lo reconoció de inmediato. Las lágrimas corrieron por su rostro. Era Kagaya Ubuyashiki. Era su esposo, el líder de su clan y el comandante supremo del cuerpo de cazadores de demonios. Y ahora, probablemente era el último de la línea Ubuyashiki. Amane, he vuelto, dijo con voz seca y ronca. La antigua espada Nichirin que había empuñado con tanta fuerza hacía poco tiempo ahora le servía de muleta temblorosa, apenas soportando su peso. Has vuelto, gracias a Dios que has vuelto, sollozó Amane, corriendo a ayudarlo. Mientras lo guiaba con cuidado a un asiento, los Asira supervivientes Shinobu Kocho, Mitsuri Kanroji y Gyomei Mejima aparecieron tras ellos. Sus rostros reflejaban una compleja mezcla de alivio y profunda tristeza. Su misión en el distrito rojo de Yoshiwara había sido un fracaso catastrófico. No habían rescatado a la persona que debían encontrar, y el coste había sido inmenso. 3 de sus compañeros Asira habían muerto, y su amado líder había sacrificado su propia fuerza vital solo para traerlos a casa. La culpa, la ira y el dolor los atormentaban, amenazando con abrumarlos. Logramos regresar, dijo Tanjiro, observando los familiares terrenos de la finca. La vista debería haber sido reconfortante, pero se sentía extraña. Escapar de esa fortaleza de oscuridad parecía imposible, y aunque estaban a salvo por el momento, la sensación de victoria era hueca. ¿Pero a qué precio? Murmuró Tanjiro para sí mismo, con el corazón apesadumbrado. Habían entrado en esa batalla con 6 de los 9 pilares. Solo 3 habían regresado. Los demás ahora vivirían solo en sus recuerdos. Muichiro Tokito, el pilar de la niebla. Tengen Uzui, el pilar del sonido. Y Kyojuro Rengoku, el pilar de la llama. Tos. Tos. Un violento ataque de tos sacudió el cuerpo de Kagaya. Mientras Amane lo sostenía, su rostro palideció aún más, adquiriendo una palidez grisácea. El aura de vejez y decadencia se intensificó a su alrededor, como si su vida se desvaneciera con cada segundo que pasaba. No, ¿por qué está pasando esto tan rápido? Susurró Amane horrorizada. Había visto personalmente al señor sacerdote, Shinami, realizar el ritual. Sabía que el poder debía durar al menos 3 días. La palabra de Shinami era infalible. Si el poder fallaba, el problema no era el ritual, sino el propio Kagaya. Maestro Ubuyashiki, dijo Gyomei con voz profunda y temblorosa. Él, junto con Shinobu y Mitsuri, se arrodillaron pesadamente en el suelo ante su líder. Sabían la verdad.
Kagaya había consumido su propia esencia vital luchando contra los 3 rangos superiores de los 12 Kizuki. De no haberlo hecho, ninguno de ellos habría escapado. Pero al hacerlo, había agotado el poder que debía sustentarlo. No te aflijas por mí, dijo Kagaya. Su voz era débil, pero transmitía la calma inquebrantable de un líder. Soy dueño de mi propia vida. Como te dije antes, mi único arrepentimiento es no haber buscado antes este poder prohibido del clan sacerdotal. Respiró hondo. Si lo hubiera hecho, quizá más de mis hijos no habrían y su voz se fue apagando, con el corazón dolido por todos los cazadores perdidos bajo su mando. Siempre había sentido que su incapacidad para luchar junto a ellos era su mayor fracaso. Fuera justo o no, él mismo cargaba con esa carga. ¿Es así, Ubuyashiki? Una voz fría y absolutamente desprovista de emoción cortó el aire. Al instante, el mundo cambió. Un viento gélido azotó la finca y la temperatura se desplomó. El cielo brillante y despejado fue engullido por nubes negras y agitadas mientras una tormenta eléctrica se desataba. Una extraña barrera invisible se cernió sobre la casa ancestral, atrapándolos. Entonces, el espacio ante ellos pareció desgarrarse. Capas de realidad se plegaron y fusionaron, y un enorme trono de hielo descendió del cielo con un rugido ensordecedor. Sentado tranquilamente sobre él, estaba un hombre con una gabardina negra. Su presencia irradiaba un horror inimaginable que los paralizó hasta los huesos. Kibutsuji Muzan. O mejor dicho, el que ahora se hacía llamar Tsukiko. El nombre resonó en la mente de todos mientras temblaban, no de frío, sino de puro terror. Al mismo tiempo, 13 figuras envueltas en túnicas negras emergieron de las sombras tras el trono. Los 12 Kizuki, tanto de rango superior como inferior, habían sido traídos con él. La visión de una fuerza tan aterradora fue suficiente para extinguir cualquier atisbo de esperanza. Incluso Kagaya, quien había estado dispuesto a luchar hasta su último aliento, sintió una oleada de impotencia que lo invadió. Pero no terminó allí. Antes de que nadie pudiera reaccionar, 6 figuras más con túnicas negras emergieron de la oscuridad. Al avanzar, sus túnicas se convirtieron en polvo, revelando quiénes eran. Una monstruosa y escalofriante intención asesina brotó de sus cuerpos. Eran los 6 Asira caídos en combate. Pero ya no eran los héroes del cuerpo de cazadores de demonios. Sus ojos brillaban con una luz maligna, y su presencia ahora era demoníaca. Eran los 6 sirvientes demonios de Tsukiko. Ubuyashiki, la voz de Tsukiko descendió del trono, suave y despreocupada. Parece que por fin nos conocemos oficialmente. Para capítulos avanzados visita patreon.com/mitigmuse. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 66. Capítulo 66. Los 6 sirvientes y una terrible verdad. Al apaciguarse las palabras de Tsukiko, el aire se volvió denso y frío. La tensión era tan intensa que parecía un peso físico, y una energía asesina bullía a fuego lento, lista para explotar en cualquier momento. Pero lo que realmente horrorizó a Kagaya Ubuyashiki y a los cazadores de demonios restantes fue un hecho simple e imposible. Tsukiko estaba de pie en plena luz del día, completamente ileso. El sol, su mayor aliado y última esperanza, era inútil contra él. Su última y desesperada estrategia, resistir hasta el amanecer y dejar que el alba redujera a cenizas a Muzan Kibutsuji, no era más que una quimera. Esto era aterrador. Un terror absoluto y desgarrador. En ese mismo instante, las miradas de Shinobu Kocho, Mitsuri Kanroji y Gyomei Mejima se posaron en las figuras que se materializaban tras el trono de Tsukiko. 6 figuras oscuras, encapuchadas, los esperaban en silencio. Al caer sus túnicas negras al suelo, una exclamación colectiva de incredulidad y horror resonó en el claro. Ante ellos se encontraban 6 de los 9 Asira que habían muerto previamente en combate. El agua Asira, Hiyuto Mioka. La llama Asira, Kyojuro Rengoku. La niebla Asira, Muichiro Tokito. La serpiente Asira, Obana Iguro. El sonido Asira, Tengen Uzui. El viento Asira, Sanemishi Nazugawa. Eran ellos. Tenían los mismos rostros, la misma complexión, las mismas posturas familiares. Pero no eran los mismos. Algo fallaba fundamentalmente. Eran seres nuevos, formas de vida creadas a partir de los restos de los caídos. Tsukiko había preservado sus células tras la muerte, cultivándolas con su propia sangre demoníaca. Por un lado, lucían exactamente igual que en vida, e incluso conservaban sus instintos de lucha y sus viejas costumbres. Por otro lado, su lealtad ya no pertenecía a la familia Ubuyashiki ni al cuerpo de cazadores de demonios. Ahora servían a un solo amo.
Muzan Kibutsuji, el hombre que se presentaba ante ellos como Tsukiko. Esto no puede ser posible, susurró Kagaya Ubuyashiki, su cuerpo temblando con una conmoción que era más profunda que su debilidad física. Recordó haber luchado contra demonios que se parecían al antiguo Ashira camino al distrito de Yoshiwara. Él mismo había matado a 3 de ellos. Pero ahora comprendía que no eran más que copias rudimentarias, demonios que Tsukiko simplemente había remodelado para parecerse a sus camaradas caídos. Su verdadera naturaleza había sido fácil de descifrar para un poderoso cazador. Pero estos 6 eran diferentes. Mientras los 6 sirvientes Oni permanecían allí, irradiando un poder nacido de la fusión de linajes humanos, divinos y demoníacos, Kagaya sintió un profundo escalofrío que le recorrió los huesos. Incluso con el extraño e inmenso poder aún fluyendo por sus venas, sabía que no era rival para ellos. Repasó mentalmente miles de simulaciones de batalla en una fracción de segundo, pero todas terminaban en la misma e imposible conclusión. No podían ganar. Parece que su aparición los ha dejado a todos impactados, dijo Tsukiko con voz tranquila y distante mientras observaba sus expresiones de horror. Ubuyashiki, tu supuesto clan de exterminadores de demonios termina hoy. Pero los demás no tienen por qué preocuparse todavía, continuó, recorriendo con la mirada a Shinobu y a los demás. Después de que el clan Ubuyashiki sea aniquilado, ustedes serán los siguientes. Una leve y cruel sonrisa se dibujó en sus labios. Ustedes, Ashira, siempre fueron muy unidos, ¿verdad? Como hermanos y hermanas, una verdadera familia. Seguro que se mueren por reunirse con ellos. Sus palabras cayeron en un silencio gélido y sepulcral. Un momento antes, los cazadores de demonios habían estado sumidos en la tristeza por el fin de su líder, pero aún se aferraban a la férrea determinación de derrotar a Muzan. Ahora, con la aparición de los 12 Kizuki y estas versiones retorcidas de sus amigos caídos, esa esperanza se había extinguido. Era una clara señal de que todo había terminado. Ni siquiera el profetizado niño de la brillantez, Tanjiro Kamado, pudo cambiar este desenlace. El fin había llegado. PFFT, Kagaya ya no pudo contener el daño que destrozaba su cuerpo. Un chorro de sangre brotó de su boca mientras su físico envejecido le fallaba. Aún así, se obligó a mantenerse erguido. Muzan Kibutsuji, ¿de verdad crees que ya has ganado? Una sonrisa desafiante se dibujó en el pálido rostro de Kagaya. Dime, ¿no sientes curiosidad? Debería haber muerto hace mucho tiempo, así que ¿cómo logré no solo sobrevivir, sino también obtener este extraordinario poder? Su mirada se dirigió a los rangos superiores de los 12 Kizuki. Kokushibo, Toma y Akaza lo miraron fijamente. Recordaban su poder a la perfección. Durante la batalla en Yoshiwara, Kagaya había derrotado a Akaza en tan solo 3 golpes. Había destruido el arte del demonio de sangre de Doma en 6. Y en 9 golpes, había dominado por completo a Kokushibo, permitiendo que Shinobu y los demás se retiraran sanos y salvos. El poder que había desplegado era tan aterrador que conmocionaba a dioses y demonios por igual. Incluso ahora, al borde de la muerte, ninguno podía estar seguro de si su debilidad era real o solo una treta. Nadie lo sabía con certeza. Interesante, dijo Tsukiko tras un momento de silencio, con una sonrisa genuina dibujada en su rostro. Kagaya Ubuyashiki, ¿tienes idea de lo que estás hablando? ¿Qué quieres decir con eso? El corazón de Kagaya dio un vuelco. ¿Qué quiero decir? Es simple. El poder en este mundo no aparece de la nada ni desaparece en la nada, dijo Tsukiko, mirando a Kagaya como si fuera un niño tonto. La única razón por la que obtuviste un poder que sobrepasaba los límites humanos fue por los métodos utilizados por el clan de las doncellas del santuario. ¿Qué? Las palabras de Tsukiko impactaron a Kagaya como un rayo. Nunca imaginó que su mayor secreto, su carta de triunfo definitiva, ya era conocida por su enemigo. Era peor aún. Era posible que todo su viaje, su desesperada lucha en Yoshiwara, hubiera sido observado por Muzan desde el principio. Era un pensamiento aterrador. Si Muzan lo supiera todo, ni siquiera un grupo poderoso como el clan de las doncellas del santuario sería suficiente para detener a este astuto y despiadado rey demonio. Kagaya Ubuyashiki, ¿nunca te has parado a pensarlo? Continuó Tsukiko, bajando la voz al tiempo que asestaba otro golpe demoledor. ¿Por qué la maldición de una vida corta recayó precisamente sobre tu familia Ubuyashiki, de entre todas las personas del mundo? ¿Y no es conveniente que el clan de las doncellas del santuario apareciera justo cuando lo necesitabas, para cambiar tu supuesto destino? Auge. Estas simples preguntas tenían un peso aterrador, sumiendo el mundo de Kagaya en el caos.
Las palabras de Tsukihiko habían abierto la caja de Pandora, y la verdad que ahora se desprendía hizo que el rostro de Kagaya se contrajera de puro shock y horror. No era el único. Todos los presentes sintieron un terror gélido, como si por fin pudieran sentir los hilos de un titiritero cuya existencia desconocían. Era como si una mano poderosa y sombría lo hubiera estado manipulando todo desde la sombra desde el principio. Para capítulos avanzados visita patreon.com/mythicmuse. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 67. Capítulo 67. La misma fuente. Las palabras de Tsukihiko no fueron un grito, sino que resonaron en el claro con la fuerza de un trueno. Tras su terrible afirmación, se hizo un silencio absoluto, pesado y sofocante. Para Kagaya Ubuyashiki, el último descendiente de su familia, la declaración fue un golpe más devastador que cualquier ataque físico. Fue un atentado contra 1000 años de historia, sacrificio y fe. En ese momento, Tsukihiko tenía toda la ventaja. Controlaba el tiempo, el lugar y a la gente que lo habitaba. Aplastar los restos del cuerpo de cazadores de demonios sería tan fácil para él como partir una rama seca. No tenía necesidad de mentir ni de jugar con su mente. Este simple hecho hacía que sus palabras fueran aún más creíbles y aterradoras. Si lo que decía era cierto, significaba que la familia Ubuyashiki llevaba un milenio viviendo en una mentira. Significaba que habían sido engañados y manipulados por quienes decían ser sus aliados. El clan de las doncellas del santuario. ¿Cómo pudo ser esto? Ese pensamiento resonó en la mente de Kagaya, una negación frenética y desesperada. A su lado, su esposa, Amane Ubuyashiki, sintió un temblor que la sacudía profundamente. Era hija del clan de las doncellas del santuario. Su matrimonio con la familia Ubuyashiki había sido arreglado por los ancianos de su familia, una decisión que ella había aceptado voluntariamente. Sus hijos habían muerto luchando contra demonios, una tragedia que había unido aún más a sus familias. Siempre había visto su vida como una serie de coincidencias fatídicas y trágicas. Pero si Tsukihiko decía la verdad, nada de eso era casualidad. Todo formaba parte de un plan. Su matrimonio, el nacimiento de sus hijos, y quizás incluso sus muertes, todo podría haber sido planeado por su propia familia. La idea era aterradora. Total y completamente aterradora. No, es imposible. ¿Cómo es posible? Preguntó de repente Shinobu Kocho, con su voz rompiendo el silencio. El poder que recibió el maestro Ubuyashiki fue una bendición del dios de la doncella del santuario, ¿no? Tiene razón. Añadió Mitsuri Kanroji, con una expresión que mezclaba confusión y desafío. Si lo que dice Muzan es cierto, ¿por qué nos ayudaron? Habríamos muerto todos en el distrito de Yoshiwara sin el poder del maestro Ubuyashiki. Gyomeji Mejima, con las manos aún unidas en señal de oración, asintió lentamente. Sin duda, esto es solo otro de sus planes perversos. No podemos creer ni una palabra de lo que dice. Como ajenos al drama familiar, los 3 Ashira restantes podían ver con mayor claridad la falla en la historia de Muzan. Kagaya y Amane estaban demasiado involucrados, demasiado enredados emocionalmente como para pensar con claridad. Pero los Ashira veían la contradicción lógica. Si el clan de las doncellas del santuario quería la destrucción de los cazadores de demonios, simplemente podrían no haber hecho nada. Dejarlos morir a todos en Yoshiwara habría sido el camino más sencillo. ¿Por qué intervendrían solo para darle a Kagaya un impulso temporal de fuerza, creando más riesgo e incertidumbre? No tenía sentido. ¿Tanjiro y qué pasa? Susurró Zenitsu Agatsuma, con los ojos abiertos por el miedo. Yo tampoco lo entiendo, respondió Tanjiro Kamado, con los nudillos blancos mientras agarraba la empuñadura de su espada. Pero no importa. Él es Muzan Kibutsuji, el rey de los demonios. No importa qué secretos conozca, tiene que morir hoy. Para Tanjiro, Genya Shinazugawa y Zenitsu, la situación era mucho más sencilla. No les importaban las antiguas conspiraciones ni las traiciones familiares. Sus familias, sus amos y sus amigos habían sido asesinados por demonios. El responsable de todo su sufrimiento estaba justo frente a ellos. Ahora que su enemigo definitivo se había presentado ante ellos, solo les quedaba una opción: luchar hasta el último aliento. Hacer menos sería traicionar la memoria de todos los que habían perdido. El aire se enfrió de nuevo. Kagaya levantó la vista, encontrándose con la mirada de Tsukihiko con una expresión nueva y compleja. Sabía que aún le quedaba una última oleada de fuerza vital, suficiente para un ataque desesperado. Pero también sabía que sería inútil. Un supuesto golpe mortal suyo no bastaría ni para derrotar a uno de los demonios de rango superior, y mucho menos al propio Muzan.
Comprendió que Muzan no intentaba provocar una pelea. Intentaba revelar una verdad insoportable. Parece que mis palabras te han dado que pensar, Kagaya Ubuyashiki, dijo Tsukihiko desde su trono de hielo, con una expresión de serena indiferencia en su rostro. No eres un completo idiota después de todo. Si lo hubieras negado de inmediato, a mi entender, habrías perdido tu última oportunidad de redención. Kagaya y Amane se estremecieron ante sus palabras. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Kagaya con voz ronca. El ejército de Muzan los rodeaba, y una barrera demoníaca había sellado toda la finca Ubuyashiki. Todos los planes de contingencia de Kagaya, los explosivos ocultos y las trampas, eran ahora completamente inútiles. Confiar en los 3 Ashira restantes y el pequeño grupo de Tanjiro para derrotar al rey demonio no era más que una fantasía infantil. Ganar tiempo era igualmente inútil. Pero, curiosamente, Tsukihiko no parecía tener prisa por acabar con ellos. Parecía decidido a revelar un secreto primero. El significado es simple, dijo Tsukihiko con la voz tan tranquila como un lago helado. El dios del clan de las doncellas del santuario te otorgó un impulso temporal de 3 días de extraordinario poder. Como el verdadero señor de los demonios, el rey indiscutible, por supuesto que puedo hacer lo mismo. Su simple frase dejó atónitos a todos en silencio una vez más. El rostro de Kagaya se tornó increíblemente sombrío. Era cierto. La doncella del santuario, Shinami, había usado un arte secreto para condensar su fuerza vital, espíritu y vitalidad, fusionándolos con la experiencia de combate de generaciones de sus ancestros. Así fue como creó a un maestro espadachín capaz de luchar durante 3 días. Pero ¿cómo podía Muzan, un simple demonio, poseer semejante poder? Puede que dudes de mis palabras, continuó Tsukihiko con suavidad, pero no lo olvides y los miembros de mis 12 Kizuki fueron en su día simples mortales. Mi sangre, en cierto sentido, proviene de la misma fuente que la técnica secreta de las doncellas del santuario. Mientras hablaba, el último rastro de color desapareció del rostro de Kagaya, dejándolo ceniciento y sin vida. La voz de Tsukihiko insistió, implacable. Y también deberías conocer la historia de mi propia creación. Fui un humano al borde de la muerte, salvado solo por la misteriosa medicina de un doctor que me transformó en el primer demonio. Sus palabras ya eran asombrosas, pero su declaración final destrozó su mundo. Ese supuesto doctor misterioso, era miembro del clan de las doncellas del santuario. ¿Qué? Al oír esto, incluso un hombre como Kagaya Ubuyashiki, quien había guiado a su clan a través de innumerables tragedias, sintió que se le quebraba la compostura. Su rostro cambió drásticamente, reflejando las expresiones de total conmoción de Amane, Shinobu y los demás cazadores. Todos se quedaron paralizados, atónitos, con la mente llena de incredulidad. Para capítulos avanzados visita patreon.com/mitigmuse. Comentario. 4 comentarios. Votar. Capítulo 68. Capítulo 68. La llegada de los intrigantes. Muzan Kibutsuji, una voz tranquila y débil atravesó el aire tenso. Era Kagaya Ubuyashiki, con el cuerpo desfalleciendo, pero el espíritu inquebrantable. ¿De verdad crees que palabras tan absurdas y aburridas pueden hacernos creerte? En ese breve instante, Kagaya sintió que su fuerza vital se evaporaba como la arena de un reloj de arena. Si sobreviviría a los siguientes minutos era una seria incógnita. En cuanto a convertirse en uno de los sirvientes demoníacos de Muzan, era un destino que jamás aceptaría. El largo discurso del rey demonio no había sido más que acusaciones infundadas de principio a fin. No había ofrecido ninguna prueba, solo palabras diseñadas para doblegar su voluntad. Kagaya captó la táctica. Porque, si no, Muzan se demoraría cuando la victoria estaba al alcance de la mano. No solo disfrutaba del momento, los usaba como cebo. Quería atraer a sus aliados ocultos, los mismos miembros del clan de las doncellas del santuario a los que acusaba, y destruirlos a todos de una vez. ¡Ay, Ubuyashiki! Ya estás a las puertas de la muerte. Solo quería dejarte morir con algo de comprensión, dijo Tsukihiko, con una sonrisa cruel dibujándose en su rostro al ver la determinación en sus ojos. Pero no importa. Pronto sabremos la verdad. Cuando la última palabra salió de sus labios, la mirada de Tsukihiko se desvió, mirando más allá de Kagaya y los demás hacia el espacio vacío detrás de ellos. Intrigadores del clan de las doncellas del santuario, gritó, con un eco de fría autoridad. Lleváis demasiado tiempo escondidos en las sombras y vigilando. ¿No crees que deberíais salir y enfrentaros a las pobres almas que vuestros planes están a punto de aniquilar? Sus palabras no contenían emoción alguna, pero sí una crueldad escalofriante e indiferente que hacía que a todos se les helara la sangre.
Casi al instante, el aire comenzó a vibrar con una energía invisible. El espacio tras los cazadores de demonios brilló como si la realidad misma se doblara, y entonces innumerables rayos de brillante luz blanca atravesaron la penumbra demoníaca. El mundo se sumió en una luminosidad inimaginable. Cuando la luz se apagó, 7 figuras flotaban en el aire. 6 de ellos vestían túnicas onmyoji ornamentadas y permanecían en silenciosa formación. En el centro flotaba una 7ª figura, vestida de blanco puro, con el rostro oculto tras una máscara inexpresiva. Irradiaban un aura de inmenso poder sobrenatural. En un instante, el campo de batalla cayó en un silencio absoluto y aturdido. Dios mío, suspiró Zenitsu con voz temblorosa. ¿Son dioses? ¿Podría ser esta la familia de las doncellas del santuario que mencionó el maestro Ubuyashiki? Se preguntó Tanjiro en voz alta, con los ojos abiertos de asombro. Nunca pensé que existiera una familia así. La visión los llenó de una aterradora sensación de asombro, como si realmente estuvieran presenciando la llegada de deidades. Tanjiro recordaba haber rezado desesperadamente a cualquier dios que escuchara la noche en que su familia fue masacrada. Pero la fría y cruel realidad que siguió le había enseñado que los dioses no existían en este mundo. Solo existía una realidad más brutal que cualquier infierno. Y, sin embargo, allí estaban. La misma incredulidad se apoderó de Genya Shinazugawa y los demás. Los Ashira, sin embargo, observaban con creciente incertidumbre. Aunque habían negado con vehemencia las acusaciones de Muzan momentos antes, la duda se había sembrado. Durante siglos, el cuerpo de cazadores de demonios había luchado y muerto, sacrificando innumerables vidas en la guerra contra los demonios. Si este poderoso clan de las doncellas del santuario había existido desde siempre, con los medios para intervenir, ¿por qué habían permanecido ocultos? ¿Por qué no habían eliminado a Muzan Kibutsuji ellos mismos? ¿Sería cierto? ¿Era posible que el primer demonio fuera una criatura aterradora de su propia creación? De ser así, explicaría por qué permanecieron en las sombras durante 1000 años. Después de todo, aparte de Muzan, ningún otro demonio había aparecido jamás con un poder tan aterrador y formidable. La idea, antes descartada como una mentira demoníaca, ahora parecía escalofriantemente plausible. Con la gran llegada del clan de las doncellas del santuario, Shinobu y los demás sintieron que sus sospechas se intensificaban. Golpear. Al unísono, Kagaya y Amane Ubuyashiki se arrodillaron, inclinando la cabeza hasta el suelo. Todas sus preguntas y dudas se disiparon al instante. Saludos, divino maestro. Gritaron al unísono. Para ellos, la verdad ya no importaba. No cuando el fin estaba tan cerca. Hasta que vieran evidencia concreta de lo contrario, estos recién llegados eran sus únicos salvadores. Sabían que no sobrevivirían a ese día, pero si el clan de las doncellas del santuario podía derrotar a Muzan, tal vez Shinobu, Tanjiro y los demás podrían sobrevivir. Incluso si la historia de Muzan fuera cierta, si este clan lo había creado, entonces también debían poseer los medios para destruirlo. A Kagaya solo le quedaba esperar que actuaran. El destino del mundo ya no estaba en sus manos. Desde su trono de sangre y hielo, Tsukihiko observaba la escena, con una sonrisa cada vez más amplia. Por fin, todos los jugadores estaban en el tablero. Doncellas del santuario tan reservadas. Anunció, con su voz resonando por el claro. Por fin han decidido mostrarse. Se puso de pie y abrió los brazos como si quisiera abrazar el caos. Excelente. Entonces, a partir de ahora, que todo Japón entre en la era de los demonios. Para capítulos avanzados visita patreon.com/mitigmuse. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 69. Capítulo 69. El colapso de Kagaya Ubuyashiki Kibutsuji Muzan. El nombre resonó en el tenso silencio. En cuanto Tsukihiko lo pronunció, Shinami, la líder del clan sacerdotal, lo miró fijamente. Allí estaba. El ser que su clan había creado accidentalmente siglos atrás. Era una existencia verdaderamente única. A pesar de todos sus esfuerzos e innumerables experimentos a lo largo de los años, nunca habían podido crear un segundo Muzan Kibutsuji. Su singular físico demoníaco lo había convertido en el rey de todos los demonios, dándole control sobre todos los espíritus malignos del mundo. Si el clan sacerdotal pudiera ejercer un poder tan increíble, serían imparables. ¡Qué pensamiento tan maravilloso! Pero era una pena que incluso ahora, después de tantos preparativos para capturarlo, aún no lo hubieran logrado. Y, en realidad son ellos, el clan sacerdotal. Y ese debe ser su líder, ¿verdad? He oído rumores. El clan sacerdotal apoya a la familia Ubuyashiki.
Se supone que es uno de los antiguos clanes Onmyoji de antaño. Esto significa que realmente podríamos salvarnos. Tras un momento de silencio conmocionado, los rostros de Shinobu Kocho, Mitsuri Kanroji y Hiyome Jimejima se iluminaron de esperanza. Aunque Kagaya Ubuyashiki y su esposa, Amane, estaban arrodillados ante el líder del clan sacerdote, los miembros del cuerpo de cazadores de demonios permanecieron de pie. En cierto modo, la familia Ubuyashiki servía al clan sacerdotal, y el cuerpo de cazadores de demonios servía a la familia Ubuyashiki. Pero en realidad, la lealtad de los cazadores siempre había sido solo hacia Oyakata-sama, no hacia un clan lejano que nunca habían conocido. Para alguien como Tanjiro, que siempre seguía su corazón, su única lealtad real era hacia la misión de matar demonios. Si el cuerpo de cazadores de demonios hubiera estado liderado por el gobierno en lugar de los Ubuyashiki, los habría seguido de todos modos, siempre y cuando el objetivo fuera proteger a la gente. Aún así, la repentina aparición de estas poderosas figuras en un momento tan crítico les proporcionó una inesperada sensación de alivio. Pero nadie podía estar seguro de cuáles eran sus verdaderas intenciones. ¿Y Ubuyashiki, vas a seguir arrodillado? Antes de que el líder del clan sacerdote pudiera hablar, la fría voz de Tsukihiko cortó el aire desde su trono de hielo. Parece que incluso ahora quieres confiar en el clan sacerdotal. Te aferras a una esperanza que nunca fue real. Mientras Tsukihiko hablaba, agitó la mano. Innumerables rayos de luz se dispararon al aire y formaron una serie de imágenes, como una proyección. Las imágenes mostraban escena tras escena de la líder del clan sacerdotal y sus seguidores espiando en secreto la finca Ubuyashiki. Entonces, sus voces llenaron el aire, revelando cada detalle de su complot. La llamada familia Ubuyashiki no es más que un perro que criamos. Kagaya Ubuyashiki y todo su clan y a partir de hoy, serán completamente aniquilados. Las herramientas son todas iguales. Una vez que pierden su valor, se vuelven inútiles. Las frías y crueles palabras del clan sacerdotal resonaron en el aire. Para Kagaya Ubuyashiki y Amane, fue como estar empapados por la más fría lluvia invernal. No, esto no puede ser real, la atmósfera se volvió pesada y retorcida. Un rugido desgarrador brotó de Kagaya. Un crujido llenó el aire, como si cada hueso de su cuerpo temblara bajo la inmensa tensión emocional. Su rostro se contorsionó con una agonía aguda e insoportable. ¿Y qué está pasando? Maldita sea. ¿Kibutsuji Muzan nos ha estado vigilando todo este tiempo? ¿Cuándo empezó siquiera? No importa cuándo empezó. Lo que importa es que nos han descubierto. Al mismo tiempo, los rostros de Chinami y los 6 sacerdotes guardianes que la acompañaban se tornaron gélidos. Su plan había sido simple: quedarse sentados y observar la pelea desde las sombras. Se suponía que solo aparecerían después de que el valor de Kagaya Ubuyashiki se agotara por completo. Nunca imaginaron que Tsukihiko supiera dónde se escondían, lo que los obligó a revelarse antes de tiempo. Peor aún, jamás imaginaron que los había estado vigilando desde que dejaron su hogar. Tsukihiko había absorbido al sacerdote Jubei, cuyo linaje se consideraba excepcional incluso dentro del clan sacerdotal. Combinado con su singular mezcla de sangre humana y demoníaca, Tsukihiko había logrado una fusión perfecta de humano, demonio y dios. Dado que todo el linaje del clan sacerdotal provenía de la misma fuente, no le fue difícil vigilarlos en secreto. Pero lo más importante es que el clan sacerdotal siempre había sido arrogante. Nunca vieron a nadie más como una amenaza. Para ellos, Kibutsuji Muzan era solo una criatura que habían creado accidentalmente. Como pudieron crearlo, creían que podrían destruirlo fácilmente. Nunca imaginaron que su arrogancia los llevaría a una situación tan humillante. ¿Y esto? ¿Todo fue mentira? ¿Cómo pudo pasar esto? Entonces, ¿el clan sacerdotal son los verdaderos demonios? Ellos fueron quienes crearon Kibutsuji Muzan en primer lugar. Lo que es aún más aterrador es que han estado usando a Oyakata-sama todos estos años, él solo era un peón para ellos. Al mismo tiempo, Shinobu, Mitsuri y Hiyome miraron a Kagaya Ubuyashiki con una emoción indescriptible. La mente de su líder estaba al borde del colapso. Este era el hombre que creían que odiaba a los demonios con todo su corazón, el hombre que trataba a cada miembro del cuerpo de cazadores de demonios como a su propio hijo. En un instante, pareció haber envejecido 100 años. La última gota de fuerza y vida abandonó su cuerpo en un instante. Una abrumadora sensación de muerte envolvió a Kagaya. El cruel acto de Tsukihiko había destruido por completo sus ganas de vivir. No solo sus ganas de vivir. En ese momento, sintió que lo había perdido todo.
Se había convertido en un payaso, en el hazmerreír de todos. La vida era peor que la muerte. Quizás solo esas palabras podrían describir la sensación sofocante en el corazón de Kagaya. Tantos años de espera, de esperanza, de trabajo, de resistencia, y al final, todo condujo a esto. Estaba lleno de resentimiento. Para capítulos avanzados visita patreon.com/mitigmuse. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 70. Capítulo 70. Rey contra Rey. Oyakata-sama. Maestro. Maestro. Cuando la compostura de Kagaya Ubuyashiki se desmoronó por completo, los tres últimos Ashira del cuerpo de cazadores de demonios le gritaron. Como ya se mencionó, sus lealtades eran diferentes a las suyas. La familia Ubuyashiki tenía una alianza con el clan de los sacerdotes, pero los Ashira habían entregado sus vidas solo a la familia Ubuyashiki. Para ellos, no importaba si el clan sacerdotal era bueno o malo. Eran cazadores de demonios, y su misión era matar demonios. Podían ver la situación con más claridad que su devastado líder. Comprendieron casi de inmediato la trampa que Muzan les había tendido con sus palabras. Si el clan sacerdotal estaba usando a los Ubuyashiki o se estaban usando entre sí, nada importaba ahora mismo. Con el ejército de Muzan preparándose para atacar, toda la familia Ubuyashiki y el cuerpo de cazadores de demonios estaban a punto de ser aniquilados. Eso era lo único que les preocupaba. La situación había ido mucho más allá de simples acusaciones de traición. Y esto es, finalmente, los gritos urgentes y desesperados de Shinobu y los demás parecieron llegar a Kagaya. Se había perdido en una tormenta de conflicto interno, al borde del colapso, pero sus voces lo detuvieron. En un instante, su mirada se agudizó y fijó su mirada en los miembros del clan sacerdotal que flotaban en el aire. Una cruda y manifiesta intención asesina ardía en su interior mientras hablaba en voz baja y temblorosa. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto y qué significa todo esto? Una profunda sensación de traición lo llenó el corazón. Los salvadores en quienes había depositado su fe eran los mismos que habían creado al primer demonio. Era una sensación absurda e increíble, pero la prueba estaba ante él, sin ningún intento de ocultarla. La ironía más amarga era que si Tsukihiko no hubiera revelado la verdad, el clan Ubuyashiki probablemente habría sido destruido sin saber por qué. Fue ridículo. Total y completamente ridículo. Y son solo hormigas viviendo en este mundo. ¿No es una bendición vivir sus cortas vidas en la ignorancia, mirando al cielo desde el fondo de un pozo? En el aire, la voz de Chinami, el señor sacerdote, parecía descender del cielo. Kibutsuji Muzan, aunque despiertes a estas hormigas dormidas, ¿cómo podrías cambiar el destino del mundo humano? En cuanto terminó de hablar, una luz deslumbrante la envolvió. Los 6 sacerdotes guardianes a su lado se movieron a la vez, cada uno produciendo un extraño y poderoso artefacto mágico. Hoy es el día en que los demonios finalmente se rendirán, declaró el señor sacerdote. Al resonar su voz, el espacio entre el cielo y la tierra pareció desgarrarse. Aparecieron innumerables proyecciones, cada una con una apariencia casi sólida. Había proyecciones de demonios, shikigamis y antiguos dioses fantasmas. Aspecto cielo y tierra. Desfile nocturno de 100 demonios. Una luz brilló en los ojos de Chinami, y con una explosión ensordecedora, la barrera única creada por la fusión del castillo infinito y el hogar ancestral Ubuyashiki se hizo añicos. En el momento justo, dijo Tsukihiko, con una fría sonrisa extendiéndose por sus labios. Se sentó tranquilamente en su trono de hielo, completamente imperturbable. Muévete. En el momento en que dio su orden, los 6 sirvientes demonios y los 12 Kizuki se dispararon hacia adelante como rayos de luz, avanzando hacia el enemigo. Y, Dios mío, eso es. Esto, ¿cómo es posible? ¿Serán ellos? Tanjiro y los demás observaron horrorizados. Los 6 sirvientes demonios que Tsukihiko había creado a partir de los 6 Ashira que habían muerto en batalla desataron un poder asombrosamente aterrador. Respiración acuática. Respiración de llamas. Respiración de niebla. Respiración sonora. Respiración de serpiente. Respirando viento. Por un breve instante, fue como si los Ashira caídos hubieran regresado. Lucharon como si hubieran manifestado la marca, empuñando espadas rojo carmesí e incluso hubieran entrado en el mundo transparente. Pero lo más aterrador era que el poder que ahora poseían era mucho mayor que el que un cuerpo humano jamás podría alcanzar. La fuerza de un demonio no era solo física. Era un poder sobrenatural que provenía de la sangre del mismísimo rey demonio. Y parte del demonio de sangre.
Parte del demonio de sangre. Parte del demonio de sangre. Al mismo tiempo, 6 de las lunas inferiores entre los 12 Kizuki rugieron al unísono. Aunque se habían encargado principalmente de la comunicación y la logística desde que Tsukihiko las había reunido, eso no significaba que su fuerza no hubiera aumentado. Si bien no podían igualar a las lunas superiores, se habían vuelto increíblemente poderosos. Con un estruendo atronador, todo el hogar ancestral Ubuyashiki se vio envuelto en una aterradora tormenta de sangre y energía demoníaca. Y este espectáculo apenas comienza, dijo Tsukihiko con calma, con los ojos aún fijos en el sacerdote Lord Shinami. Era soldado contra soldado. General contra general. Y rey contra rey. El problema era que, desde que se fusionó por completo con Kibutsuji Muzan, Tsukihiko apenas había tenido que mover un dedo, incluso al enfrentarse a oponentes poderosos como el sacerdote Jubei. No era porque Jubei fuera débil, sino porque, a ojos de Tsukihiko, ni siquiera merecía su atención. Sin embargo, la sacerdotisa que tenía ante él era diferente. Su aura era profunda e indescifrable. Y lo que es más importante, aunque estaba justo frente a él, parecía como si una dimensión entera de espacio y tiempo lo separara. Una fría sonrisa apareció en el rostro de Tsukihiko una vez más. Que este rey vea, qué otros trucos tienes bajo la manga. Y en ese mismo momento, en el Palacio Imperial de Tokio, se estaba desarrollando un acontecimiento dramático. El príncipe heredero Showa, desaparecido en el barrio rojo de Yoshiwara, reapareció repentinamente. El emperador Taiso y los guardias Onmyoji de la familia imperial lo rodearon de inmediato. Ya habían recibido noticias del fracaso rotundo de la misión del cuerpo de cazadores de demonios en Yoshiwara. Se decía que menos de la mitad de los 9 Ashira habían sobrevivido. Temían la muerte del príncipe heredero, por lo que se quedaron atónitos al verlo regresar al palacio completamente ileso. Padre emperador, y mientras todos lo miraban, un brillo intenso apareció en los ojos del príncipe heredero Showa. Padre emperador, mis hermanos y están todos muertos, dijo. Su voz era tranquila y su rostro no reflejaba ninguna emoción, lo que causó en todos una sensación inquietante y espeluznante. Todo ha terminado, dijo el emperador Taiso, abrazando rápidamente a su hijo. Al instante siguiente, un sonido agudo y húmedo cortó el aire. Un chorro de sangre fresca brotó de la espalda del emperador Taiso. Para capítulos avanzados visita patreon.com/mitigmuse. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 71. El príncipe asesina al emperador. La fuente de todo mal. La punta de un dedo afilado como una cuchilla atravesó la espalda de la túnica del emperador Taiso, y la sangre comenzó a brotar de la herida. En cuestión de segundos, el rostro, ya enfermizo, del emperador se tornó de un blanco aterrador. Dios mío. ¿Qué está pasando? ¿El príncipe heredero quedó traumatizado cuando lo secuestraron? ¿Por qué haría esto? La horrorosa escena dejó a los guardias circundantes y a Onmyoji en un estado de shock extremo. Esto no debería haber sido posible. Tanto el emperador como el príncipe heredero estaban protegidos por diversas bendiciones y hechizos. Como miembros de la familia imperial japonesa, su linaje y fortuna únicos debían protegerlos automáticamente de todo tipo de maldiciones demoníacas y divinas. Pero lo que nunca imaginaron fue ver al príncipe heredero Showa y al emperador Taiso caer víctimas de un ataque tan brutal, justo en el corazón del palacio. Fue aterrador. El enemigo que lo había hecho poseía un poder inimaginable. Rápido y tartamudeó el emperador Taiso, recuperando finalmente el sentido por un momento. Pero antes de que pudiera terminar su frase, el príncipe heredero Showa, quien aún estaba en brazos de su padre, se movió de nuevo. Golpeó una y otra vez. En cuestión de segundos, la sangre salpicada tiñó por completo de rojo la prístina túnica blanca del emperador. Con un golpe sordo y final, el emperador Taiso cayó al suelo, muerto. ¿Qué importaba si era el emperador de Japón? Seguía siendo un mortal. Por noble que fuera su estatus, todos somos iguales ante la muerte. El emperador Taiso ha muerto. El príncipe heredero Showa se levantó lentamente. Aunque solo era un niño de 10 años, estaba cubierto de sangre y sus ojos ardían con una aguda intención asesina. Un aura aterradora e imparable irradiaba de su pequeño cuerpo. ¿Tú, quién eres? No puede ser el príncipe heredero Showa. Jamás mataría a su propio padre sin siquiera pestañear. Toda la sala quedó en silencio. Inmediatamente, el Onmyoji de mayor rango rodeó al niño. El actual líder del sintoísmo, el Abadabe, miró fijamente al príncipe heredero como si estuviera contemplando a un demonio. Jeje, ¿quién soy? Preguntó Showa.
Mientras hablaba, innumerables sombras oscuras se arremolinaron tras él, y todo el palacio imperial quedó sumido en la oscuridad. Soy el rey de Japón. La voz de Showa resonó con una fuerza sobrenatural. Cada centímetro de esta tierra me pertenece. Soy el emperador Showa. ¿Por qué no te arrodillas al ver a tu emperador? En el momento en que terminó de hablar, una monstruosa ola de energía brotó de él, invadiendo a todos en la habitación. Maldita sea. El príncipe heredero está siendo controlado por un demonio. Tenemos que contenerlo ya, o las consecuencias serán inimaginables. No solo eso, su majestad el emperador Taiso ha muerto, todos los demás príncipes han muerto, lo que significa que el príncipe heredero Showa es el único heredero al trono, pero es siquiera humano. Y, mientras la familia imperial japonesa se sumía en el caos, otras grandes ciudades de Japón, como Osaka, Hokkaido y Tokio, también estallaron en violencia. Los ejércitos y las fuerzas rebeldes que Tsukihiko controlaba en secreto a través de las lunas inferiores de los 12 Kizuki se alzaron a la vez. Para Tsukihiko, no importaba si esta guerra provocaba el colapso de la economía japonesa. Lo que realmente le importaba era el nuevo orden que surgiría del caos. El viejo orden debía romperse antes de poder construir uno nuevo. Fue un reinicio completo. Además, en el momento en que tomó el control de la familia imperial a través de Showa, controló efectivamente todo Japón. Más importante aún, a Tsukihiko nunca le importó cuántos japoneses murieran. Para él, el mundo entero de los cazadores de demonios no era más que un sueño pasajero, un sueño en el que podía hacer lo que quisiera. Y, mientras tanto, en el hogar ancestral Ubuya City, la batalla continuaba. Mientras el clan sacerdotal, los sacerdotes guardianes, los 6 sirvientes demonios de Tsukihiko y los 12 Kizuki se enfrentaban, la escena se sumió en un caos absoluto. Aunque el clan sacerdotal había dedicado siglos a desarrollar métodos para combatir demonios, sus técnicas estaban diseñadas para demonios comunes. Pero los 6 sirvientes demonios y los 12 Kizuki eran demonios de élite, mejorados personalmente por el propio Tsukihiko. Las poderosas artes demoníacas de sangre que habían despertado eran abrumadoras y suprimieron rápidamente los ataques de los sacerdotes. Lejos de la caótica batalla, Kagaya Ubuyashiki y su esposa, Amane, se sumieron en la desesperación. Para Kagaya, el propósito de su vida y las generaciones de lucha que su familia había soportado se desvanecieron en un instante. Había estado luchando contra la nada, sirviendo como herramienta para quienes crearon a su enemigo. Incluso su esposa, a quien creía amar, era solo un peón enviado por el clan sacerdotal. Con sus hijos ya muertos en la montaña Fujikasane, realmente no le quedaba nada. En cuanto a Amane, su dolor era aún mayor. Las creencias y la fe que le habían inculcado desde la infancia se derrumbaron por completo, y su vida perdió instantáneamente todo sentido. Descubrió que las decisiones que creía haber tomado eran solo parte del plan secreto de alguien más. Las personas a las que le enseñaron a odiar eran en realidad víctimas, y el verdadero enemigo era la familia a la que una vez había venerado como dioses. No había nada más irónico ni más doloroso en el mundo entero. ¿Y por qué? ¿Por qué terminó así? Es simplemente inimaginable. Y la líder del clan sacerdotal lo acaba de admitir. En ese momento, los miembros restantes del cuerpo de cazadores de demonios, incluyendo a Shinobu Kocho y a los cazadores más jóvenes como Tanjiro, se llenaron de una ira indescriptible. En un instante, parte del odio que sentían por los demonios se redirigió hacia el clan de los sacerdotes. Si no fuera por ellos, Kibutsuji Muzan jamás habría existido. Sus padres y familiares jamás habrían muerto. Todas las tragedias que enfrentaron jamás habrían ocurrido. La fuente de todo mal era este maldito clan de los sacerdotes. Para capítulos avanzados visita patreon.com/mitigmuse. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 72. Capítulo 72. La propuesta del demonio. La expresión de Kagaya Ubuyashiki era de derrota absoluta, como si estuviera listo para recibir el fin de su mundo. Al ver a su líder tan descorazonado, Shinobu Kocho y los demás Ashira restantes sintieron una fría desesperación que no dejó espacio para las lágrimas. Se habían unido al cuerpo de cazadores de demonios a mitad de sus vidas, un compromiso que se sentía diferente al de la familia Ubuyashiki, quienes fundaron la organización y lucharon contra los demonios durante siglos. Aunque no podían comprender del todo la profundidad del dolor de Kagaya, comprendían una cosa con una claridad aterradora. Si la situación no cambiaba, todos estarían condenados. No importaba si ganaba Muzan Kibutsuji o el clan sacerdotal. Ninguno de los dos bandos los perdonaría.
Después de todo, si Muzan ganaba, demostraría que el clan sacerdotal era más débil que él. Una herramienta como el cuerpo de cazadores de demonios se volvería inútil, descartada sin pensarlo dos veces. Y si el clan sacerdotal ganaba, tendrían a Muzan bajo su control. Con la fuente de todos los demonios capturada, el cuerpo de cazadores de demonios habría cumplido su propósito. Su utilidad se agotaría por completo, y el único destino que les quedaría sería la aniquilación. Ninguno de estos resultados era aceptable para Shinobu y los demás supervivientes. Sin importar quién moviera los hilos, su principal objetivo de venganza siempre había sido Muzan Kibutsuji. Incluso si el clan sacerdote era el verdadero cerebro detrás de todo, Muzan ciertamente no era una víctima inocente. El problema era que eran impotentes contra Muzan y el clan sacerdotal. De hecho, ni siquiera estaban seguros de poder escapar con vida de aquel lugar. Kagaya Ubuyashiki, de repente, una voz tranquila resonó desde el cielo, rompiendo el pesado silencio. Era Tsukiko. En este preciso instante, ¿sabes quién es tu verdadero enemigo? ¿Y quién podría convertirse en tu aliado? Un grito ahogado colectivo recorrió la zona. Kagaya Ubuyashiki, su esposa Amane, el señor sacerdote Chinami, Shinobu Kocho, Mitsuri Kanroji y Gyome Jimejima se congelaron. Incluso Tanjiro Kamado, Zenitsu Agatsuma, Sanemi Shinazugawa e Inosuke Asibira miraron hacia arriba, sus expresiones pasaban del cansancio al shock. El destino era un cruel embaucador. Una serie de desastrosas coincidencias los había conducido hasta allí, a una conclusión que superaba con creces cualquier imaginación. Muzan Kibutsuji, el enemigo definitivo que habían jurado destruir, ahora se presentaba como una víctima. El clan sacerdotal, a quien consideraban su mayor apoyo, se había revelado como el verdadero cerebro. Lo que era aún más difícil de aceptar era que el clan sacerdotal, sus supuestos salvadores, ahora los quería a todos muertos. Y Muzan Kibutsuji, el demonio al que habían dedicado sus vidas a erradicar, podría ser su única fuente de ayuda. Muzan Kibutsuji, ¿qué quieres exactamente? Amane Ubuyashiki finalmente recuperó la voz. De pie junto a su esposo, alzó la vista hacia la figura de Tsukiko en su trono. Sus ojos morados rebosaban de emoción. Fue este rey demonio quien orquestó el ataque a la montaña Fujikasane, asesinando a todos sus hijos. Fue este rey demonio quien expuso las intrigas del clan sacerdotal, convirtiéndola de una sacerdotisa respetada en una pecadora a ojos de su propio pueblo. Fue la aparición de este rey demonio la que sumió todo en el caos y creó esta situación irreparable. Quizás Muzan no fuera el villano original detrás de todo, pero sin duda había manipulado los acontecimientos desde la sombra. Era imposible etiquetarlo simplemente como bueno o malo. Pero ahora mismo, él era la única clave para romper este terrible estancamiento. ¿Qué quiero hacer? ¿No es obvio? Respondió Tsukiko desde su trono, con expresión tranquila e indiferente mientras miraba a Amane. Señora Ubuyashiki no quiere ver a toda su familia exterminada, ¿verdad? Tal como están las cosas, solo queda Kagaya. No tiene herederos y no está en condiciones de dejarlos. Decirle cosas tan crueles a un moribundo era una maldad especial. Amane sentía que Muzan Kibutsuji era más demoníaco que cualquier demonio que hubiera imaginado. Pero, puedo revertir todo esto. La mirada de Tsukiko volvió a Amane, con una fría sonrisa en los labios. Después de todo, el clan Ubuyashiki puede considerarse mis descendientes. Y lo que es más importante, ahora poseo 3 linajes. Humano, demonio y dios. Soy uno de los antiguos ancestros, compartiendo la misma sangre que el primer Ubuyashiki. En todo este mundo, no encontrarás a nadie más tan idóneo para continuar tu legado. En cuanto habló, la atmósfera se enfrió. Los rostros de Kagaya y Amane palidecieron de sorpresa. Al otro lado del campo de batalla, incluso la expresión del señor sacerdote Chinami se endureció. El exterminio total del linaje Ubuyashiki formaba parte de su plan, y habían preparado varios métodos para enfrentarse a Muzan. Pero si le permitían continuar con sus impredecibles y extraños planes, el resultado sería incontrolable. Kibutsuji Muzan. La voz del sacerdote Lord Chinami resonó en el aire. Zumbido. 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 En el momento en que gritó, el espacio a su alrededor comenzó a vibrar con poder mientras un sinfín de encantamientos y hechizos llenaban el aire. Castillo infinito, abierto. Sin embargo, fue como si Muzan ya hubiera predicho su movimiento. Casi en el preciso instante en que comenzaron los encantamientos, incontables espacios superpuestos se materializaron de la nada. Un caótico caleidoscopio de luz colorida llenó el cielo, distorsionando el tiempo y el espacio.
Los 6 sirvientes demonios, los 12 Kizuki, los 6 sacerdotes guardianes del clan sacerdotal e incluso el mismísimo señor sacerdote Shinami se vieron atrapados en la caótica batalla. En un instante, el castillo infinito los tragó a todos, separándolos y dispersándolos por sus interminables pasillos. Al instante siguiente, Amane y Kagaya Ubuyashiki se encontraron en un rincón tranquilo del castillo. La repentina teletransportación fue demasiado para Kagaya, quien se desplomó en el suelo. Y antes de que Amane pudiera reaccionar, una figura apareció detrás de ella como un fantasma. Amane, no quieres que tu marido muera así, ¿verdad? La figura la envolvió con sus brazos desde atrás y una voz diabólica le susurró directamente al oído. Señora Ubuyashiki, no quiere que la familia Ubuyashiki se extinga por completo, ¿verdad? Al instante, un frío desolador envolvió a Amane por completo. Sentía las manos y los pies helados, y un frío aterrador le recorrió todo el cuerpo. Aún estaba viva, pero se sentía como si ya la hubieran arrojado a los abismos más profundos y oscuros del infierno. Para capítulos avanzados visita patreon.com/mitigmuse. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 73. Capítulo 73. El guantelete del infinito. Zumbido. A lo largo de los desorientadores e interminables pasillos del castillo infinito, las figuras fueron expulsadas violentamente de los portales y se estrellaron en diferentes espacios. ¿Qué es este lugar? ¿Por qué estamos aquí? ¿Será otro de los planes de Muzan? Maldita sea. Oyakata-sama estaba en peligro y no pudimos hacer nada para ayudarlo. Los 3 últimos Ashira activos del cuerpo de cazadores de demonios Shinobu Kocho, Mitsuri Kanroji y el más fuerte de ellos, el Ashira de piedra, Gyome Jimejima aparecieron al mismo tiempo. Sus expresiones eran increíblemente sombrías. Momentos antes de que Tsukihiko los arrastrara a esta dimensión, Kagaya Ubuyashiki y su esposa, Amane, se encontraban en la peor situación posible. Kagaya, el líder que tanto apreciaban, acababa de sufrir el golpe más devastador de su vida. ¿Quién podría haber imaginado que el clan sacerdotal, los salvadores a quienes admiraban, eran los verdaderos autores intelectuales de una tragedia que duraba siglos? Pero fuera cual fuese la verdad, Muzan Kibutsuji distaba mucho de ser inocente. Como rey demonio, las masacres que había cometido personalmente a lo largo de los años eran innumerables. Tenemos que salir de aquí cuanto antes. La instó Shinobu, con la ansiedad reflejada en sus ojos morados. La situación de Oyakata-sama debe ser aún más peligrosa que la nuestra ahora mismo. Es cierto, susurró Mitsuri Kanroji, pálida de preocupación. Pero el problema es que este lugar parece cortarnos todos los sentidos. No creo que nuestros estilos de respiración puedan siquiera usarse para rastrear demonios aquí. El rostro de la Ashira de piedra era una máscara de solemne deber. Kagaya Ubuyashiki, el hombre que era el corazón del cuerpo, se encontraba en grave peligro, y estaban atrapados, completamente incapaces de ayudarlo. Zuf. 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 Antes de que los 3 pudieran formular un plan, decenas de fantasmas se materializaron del espacio distorsionado que los rodeaba. Se oyeron unos pasos suavemente, y entonces apareció Toma, el sonriente líder del culto del paraíso eterno. A su lado estaban los restantes miembros de las filas superiores de los 12 Kizuki. Gyoko, Antengu y los hermanos Gyutaro y Daki. Bueno, ahora, el último de los cazadores de demonios, dijo Doma, con una sonrisa malvada, casi alegre, extendiéndose por su rostro. Esta es su última oportunidad. Pueden rendirse a nuestro magnífico rey demonio, o pueden morir. Mientras hablaba, insidiosas sombras demoníacas parecían surgir de cada rincón, envolviendo la zona en un aura sofocante. Aunque Shinobu y los demás eran Ashira, sus mentes y espíritus estaban en un estado de confusión. Agotados y desmoralizados, sentían una inquietante sensación de temor. En ese momento, supieron que no podrían reunir ni un tercio de su fuerza. No estaban preparados, fueron arrojados a un campo de batalla que no entendían y obligados a luchar por sus vidas contra probabilidades imposibles. Chocar. Al mismo tiempo, en otra parte del castillo infinito, Tanjiro y sus amigos cayeron pesadamente sobre el suelo de madera. Aunque no eran tan fuertes como los Ashira, cada uno poseía habilidades únicas que les permitieron absorber el impacto y ponerse de pie rápidamente. ¿Dónde estamos? Maldita sea. El clan sacerdote, Muzan Kibutsuji, ambos son despreciables. El corazón de Tanjiro ardía con una rabia que había alcanzado su punto máximo. Si no fuera por el clan sacerdote, un monstruo como Muzan jamás habría existido. Y si no fuera por Muzan, su propia vida, y la de tantos otros, no habría sido tan trágica.
Pero sabía que darle vueltas a esos pensamientos ahora era inútil. Tenemos que abandonar este lugar inmediatamente, declaró Tanjiro. Déjamelo a mí. Gritó Inosuke Ashibira, dando un paso al frente. Confiaba en que su respiración bestial, aprendida por él mismo, podría ser útil con su técnica de percepción especial. Te has recuperado rápidamente. Antes de que Inosuke pudiera hacer un movimiento, una voz tranquila e indiferente cortó el aire. Desde las sombras, Akaza, el tercer rango superior de los 12 Kizuki, apareció a grandes zancadas. Sin embargo, aún más aterradoras eran las figuras que se encontraban tras él. Los 6 sirvientes demonios que Tsukihiko había creado con los cadáveres de los 6 Ashira fallecidos. Sus apariencias, sus espadas Nichirin, sus formas de respiración, todo era idéntico a los héroes que una vez fueron. Verlos fue un golpe psicológico devastador para Tanjiro y sus amigos. Su dolor por la caída de Ashira seguía siendo una herida abierta, y ahora Tsukihiko, con su sadismo, le echaba sal. Realmente merecía morir 10.000 veces. Bueno, dijo Akaza, levantando una mano. Es hora de que termine esta farsa. Al instante, los 6 sirvientes demonios se movieron, saliendo de detrás de él. 6 estilos de respiración diferentes estallaron con un poder aterrador que hizo temblar el aire. Y en ese mismo momento, en otro lugar dentro del castillo. Entonces, este es el llamado Castillo Infinito. Kibutsuji Muzan es realmente extraordinario. Parece que fusionó el hogar ancestral Ubuyashiki con esta fortaleza con anterioridad. Una figura vestida con un magnífico atuendo de Onmyoji dio un paso al frente, irradiando una luz brillante. Era Shinami, la actual diosa señor del clan sacerdotal. Incluso alguien tan poderosa como ella había sido absorbida por el castillo. Sabía que entrar en ese lugar era solo el primer paso. Los verdaderos planes de Muzan eran sin duda mucho más aterradores de lo que podía imaginar. Zas. Zas. De repente, fuertes ráfagas de viento atravesaron el aire a su alrededor, con una letal intención asesina. En un abrir y cerrar de ojos, quedó rodeada por todos lados. En cada plataforma, aparecieron demonios de élite armados con armas de fuego y cañones, formando una densa red de fuego que la atacaba directamente. Entonces, Kokushibo, el primer rango superior de los 12 Kizuki, salió lentamente de entre ellos. Eres la diosa señor del clan sacerdote, declaró, con sus 6 ojos fijos en ella. Mi señor me ha ordenado esperarte aquí. Hoy te enviaré a tu perdición. Al terminar de hablar, todos los cañones apuntaban a Shinami. Su rostro se tornó incomparablemente frío. En ese instante, comprendió por fin cómo el sacerdote Jubei, a pesar de poseer el linaje más fuerte del clan y hechizos diseñados específicamente para contrarrestar demonios, había sido derrotado por Muzan. Había empleado métodos que escapaban a su comprensión. Como era de esperar de Kibutsuji Muzan, dijo Shinami, con la voz repentinamente fría y cortante. Pensar en una forma así de romper el estancamiento, pero por desgracia para ti, miró directamente al demonio de 6 ojos. Kokushibo, o debería decir Michikatsu Tsujikuni. ¿De verdad crees que tu hermano, Yoriichi Tsujikuni, está muerto? Su simple pregunta cayó en el aire, hundiendo todo el espacio en un profundo, profundo silencio. Para capítulos avanzados visita patreon.com/mitigmuse. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 74. Capítulo 74. Fantasmas del pasado. Yoriichi Tsujikuni. El nombre resonó en la mente de Kokushibo como un fantasma, un espectro que lo había perseguido durante siglos. En la larga historia del cuerpo de cazadores de demonios, ningún nombre tuvo mayor peso. Yoriichi era una estrella fugaz que brillaba con más intensidad que cualquier otra, creando los estilos de respiración que dieron a la humanidad una oportunidad de luchar. Fue el único hombre que llevó al rey demonio, Muzan Kibutsuji, al borde de la muerte. Y él era la fuente de todo el sufrimiento de Kokushibo. Su hermano gemelo, Michikatsu Tsujikuni, se unió al cuerpo de cazadores de demonios para acompañarlo. Pero nunca pudo escapar de la sombra del genio de Yoriichi. Mientras Yoriichi creó la respiración solar, Michikatsu solo pudo crear una imitación imperfecta. La respiración lunar. Mientras Yoriichi nació con la marca del cazador de demonios y vivió más de 25 años, Michikatsu observó aterrorizado cómo todos los demás espadachines que despertaron la marca morían jóvenes, con su poder consumiéndolos por dentro. Esa búsqueda incesante de una meta que jamás podría alcanzar, esa envidia asfixiante, lo había corrompido por dentro. Había abandonado su dignidad de samurái, traicionado al cuerpo de cazadores de demonios y asesinado a su líder.
Había aceptado la sangre de Muzan y desechado su humanidad, todo por el poder de superar algún día al hermano al que jamás podría derrotar. Se convirtió en Kokushibo, el de mayor rango de los 12 Kizikui. El espadachín demonio de 6 ojos. Y ahora, esta sacerdotisa se atrevía a pronunciar ese nombre. Una fría y tardía comprensión invadió a Kokushibo mientras miraba fijamente a Shinami. Yoriichi y yo personalmente y su mente retrocedió siglos atrás, a una noche de luna, 60 años después de haberse convertido en demonio. Se había reencontrado con su hermano. El apuesto gemelo de su juventud era ahora un anciano, con el rostro cubierto de arrugas, mientras que él permanecía congelado en su mejor momento. Durante ese amargo reencuentro, Kokushibo solo pudo preguntar una y otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué despertaste la marca pero no moriste? Entonces, el anciano se movió. Con una velocidad que desafiaba su edad, Yoriichi blandió su espada para asestar un golpe final y fatal. Pero justo cuando la espada ardiente estaba a punto de impactar, murió, de pie, con la vida extinguida por la vejez. En un ataque de ira y rencor, Kokushibo cortó el cuerpo sin vida de su hermano por la mitad. Su vínculo, y su obsesión, terminaron por completo en ese instante. O eso creía él. ¿Qué quieres decir? Gruñó Kokushibo, con sus 6 ojos fijos en Shinami, brillando con una luz aterradora. 1000 pensamientos le azotaron la mente. Su transformación en demonio había sido el momento perfecto, justo después de que Yoriichi casi matara a Muzan. ¿Era coincidencia? ¿Y por qué Shinami decía eso ahora? El clan sacerdote había creado a Muzan. ¿De verdad dejarían que su creación se descontrolara sin una contingencia? ¿Era posible que Yoriichi no fuera un hijo del destino, sino otra de sus creaciones? ¿Un arma diseñada para matar a un demonio? ¿Poseían un método para convertir a un demonio en humano y lo habían usado con su hermano? No, era imposible. Yoriichi estaba muerto. Murió de viejo y él mismo había cortado el cuerpo. Parece que ya lo entiendes, una profunda sonrisa se formó en los labios de Shinami, oculta bajo su máscara. Golpe. Golpe. Como si el tiempo se hubiera detenido, un eco de pasos atravesó el silencio. De entre las sombras, apareció un hombre alto, con una coleta alta y roja, vestido con el atuendo tradicional de un samurái. Una espada Nichirin, que brillaba con la intensidad de un fuego abrasador, colgaba de su cintura. No, esto es imposible. Kokushibo sintió como si le hubiera caído un rayo en todo el cuerpo. No podía comprender lo que veía. Ya que creamos a Muzan Kibutsuji, ¿de verdad creías que no le prestaríamos atención al némesis predestinado que apareció durante su reinado? La voz de Shinami se volvía más fría con cada palabra. Muzan nunca soñó que el hombre que creía muerto siglos atrás ya había regresado de otra manera. Lanzó una mirada despectiva a Kokushibo, y luego a la densa multitud de demonios armados con armas de fuego tras él. En cuanto a ustedes, no son más que gentuza. En cuanto bajó la voz, hizo un gesto brusco y decidido. Mata. Zas. En un instante, el hombre de la cola roja se elevó hacia el cielo. Una aterradora luz de espada, una imagen que Kokushibo jamás había podido olvidar durante siglos, brilló en el espacio una vez más. Mientras tanto, en otro rincón del castillo infinito. El cuerpo de Amane Ubuyashiki tembló, invadida por una escalofriante sensación de violación e impotencia. Desde su nacimiento en el clan sacerdotal hasta su matrimonio con Kagaya Ubuyashiki, había vivido en un ambiente protegido. Rara vez había estado cerca de otro hombre que no fuera su esposo. Pero esta aterradora existencia que la retenía ahora ni humana ni demonio, ni dios ni diablo era algo completamente nuevo. Un terror gélido la paralizó, dejándola tan clavada en el sitio que ni siquiera pudo resistirse. Muzan Kibutsuji, ¿qué quieres hacer? Exclamó Kagaya desde el suelo. Por fin había recuperado el aliento, solo para presenciar una escena que le heló la sangre de furia. ¿Qué quiero hacer? La voz de Tsukihiko se convirtió en un susurro siniestro, deliberadamente creado para provocar al moribundo. ¿No es obvio? Es justo lo que te imaginas. Como dije, la familia Ubuyashiki está al borde de la extinción total. Pero también soy uno de sus antepasados. Fijó la mirada en Kagaya, con una sonrisa cruel en los labios. Por lo tanto, si tú, mi descendiente, eres realmente incapaz de continuar la línea, entonces yo sí puedo. Ante esas palabras, el último rastro de color desapareció de los rostros de Kagaya y Amane. Para capítulos avanzados visita patreon.com/mitigmuse. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 75. Capítulo 75.
La tragedia final del líder. El aire en la habitación se volvió extrañamente frío y silencioso. La calma en los rostros de Kagaya Ubuyashiki y su esposa, Amane, se desvaneció al instante. Su situación ya era desesperada, pero aún se aferraban a una pizca de esperanza. Incluso el sumo sacerdote del clan de Amane, a pesar de todas sus intrigas, quería la muerte de Kibutsuji Muzan. La familia Ubuyashiki había sido utilizada por el clan sacerdotal, pero en cierto modo, eso significaba que aún tenían valor. Esperaban que la misma lógica se aplicara al rey demonio que tenían ante ellos. Si Muzan realmente quería matarlos, no perdería tiempo con palabras. ¿Pero cuál era su verdadero objetivo? Esa era la pregunta que ardía en las mentes de Kagaya y Amane. Como era de esperar del líder de la familia Ubuyashiki, dijo Muzan, disfrazado de Tsukiko, con una amplia sonrisa. Parecía leer los pensamientos directamente de la mente de Kagaya. Lo entendiste enseguida. Es cierto, no quiero matarte todavía. Pero dime, ¿qué haría falta para que finalmente rompieras esa famosa compostura tuya? ¿Y si te hiciera ver cómo despojo a tu esposa de toda su dignidad, aquí mismo, delante de ti? Mientras hablaba, apretó con más fuerza a Mane, atrayéndola contra su cuerpo. Ella se quedó completamente rígida, con el corazón latiendo con fuerza con un miedo frío y paralizante. No. Rugió Kagaya con la voz quebrada. Por primera vez, su serenidad se hizo añicos, reemplazada por una máscara de pura rabia. Fueran cuales fuesen los problemas entre el clan sacerdotal y el suyo, Amane era inocente. Había trabajado incansablemente durante años para mantener unidos a la familia Ubuyashiki y al cuerpo de cazadores de demonios. Sin ella, todo se habría derrumbado hacía mucho tiempo. Verla en las garras de este monstruo, a punto de sufrir un destino peor que la muerte, empujó a Kagaya más allá de su límite. Te cazaré, gruñó, con la voz temblorosa por una furia que rara vez mostraba. Te lo juro, no dejaré que te salgas con la tuya, aunque tenga que convertirme en demonio para lograrlo. Semejante amenaza resultaba extraña viniendo del líder del cuerpo de cazadores de demonios. Después de todo, el hombre que tenía ante sí era el mismísimo rey de los demonios. Pero la terrible ironía era que uno no podía simplemente elegir convertirse en demonio. Primero, necesitaba la aprobación de Kibutsuji Muzan. Morir. Justo cuando la mente de Kagaya estaba a punto de estallar de impotencia, la expresión de Amane se endureció. Con un movimiento fluido, una pequeña daga apareció en su mano. Si bien era sacerdotisa, elegida por su temperamento para casarse con la familia Ubuyashiki, sus habilidades eran modestas. Pero seguía siendo miembro del clan sacerdotal y había pasado años rodeada de los guerreros más fuertes del cuerpo de cazadores de demonios. En un momento de vida o muerte como este, podía invocar una fuerza que ninguna persona común poseía. Silbido. La hoja se hundió profundamente en el hombre que la sujetaba sin encontrar resistencia. Sangre roja oscura comenzó a brotar de la herida, manchando la tela de su ropa. Sin embargo, antes de que Amane pudiera siquiera respirar aliviada, una voz fría y burlona resonó desde el otro lado de la habitación, justo donde había estado su esposo. Me sorprende. Para ser una mujer frágil del clan sacerdote, tienes mucha fuerza de voluntad. ¿Qué? Amane levantó la cabeza de golpe. Sus ojos se abrieron de par en par, horrorizada. El hombre al que acababa de apuñalar no era Muzan. Era su esposo, el líder del clan Ubuyashiki, jefe del cuerpo de cazadores de demonios y último descendiente directo de su linaje. Era Kagaya. Incontables chorros de sangre brotaban de la profunda herida en su abdomen, donde ahora estaba hundida la daga. La visión era horrorosa. No, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Con un golpe sordo, el cuerpo de Kagaya se desplomó en el suelo. Amane se sumió en una confusión absoluta. Estaba segura de haber apuñalado a Muzan. ¿Cómo podía ser Kagaya? ¿Era todo una terrible ilusión? ¿O acaso, en su desesperación, acababa de asesinar a su propio esposo? Sin fuerzas, cayó pesadamente de rodillas sobre el suelo de madera. El mundo daba vueltas a su alrededor, y su mente se tambaleaba al borde del colapso. Esposo, mi esposo, susurró, mirando el cuerpo inconsciente de Kagaya. El dolor en su corazón era insoportable. De repente, su dolor se transformó en furia ardiente. «Maldita seas», gritó con la voz destrozada por la angustia. «Todo esto es culpa tuya». Con renovada energía, Amane se puso de pie de un salto. Arrancó la daga del cuerpo de Kagaya y se abalanzó sobre Muzan, quien observaba con una sonrisa cruel. «Te voy a matar», gritó. Empujó la daga ensangrentada con todas sus fuerzas.
Pero al instante siguiente, el rostro sonriente de Muzan se desvaneció, transformándose de nuevo en los suaves rasgos de Kagaya. Al mismo tiempo, el cuerpo de Kagaya, tendido en el suelo, comenzó a moverse. Se puso de pie lentamente, y al hacerlo, su apariencia cambió, transformándose en el rostro frío y perfecto de Kibutsuji Muzan. ¡Ah! 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 Gritó Amane, sumida en un frenesí total e incontrolable. Su mente estaba destrozada, incapaz de distinguir la realidad de la ilusión. La Kagaya frente a ella, a quien acababa de apuñalar por segunda vez, le ofreció una leve y amable sonrisa a pesar de la herida mortal. No, no estés triste, por mí, eso era todo. El momento final había llegado. Por mucho que apreciara este mundo y a la gente que lo habitaba, su vida había terminado. No, las lágrimas corrían por el rostro de Amane y todo su cuerpo se estremecía violentamente. Había imaginado su propia muerte incontables veces, pero nunca, jamás, de esta manera. Nunca pensó que sería ella quien acabaría con la vida de la persona que más amaba en el mundo. Pero hoy está bien, pensó, y una extraña sensación de calma inundó su desesperación. Pronto estaré contigo. Voy a buscarte. Sin dudarlo un segundo, Amane giró la daga hacia sí misma, clavándosela profundamente en el corazón. Un dolor punzante la recorrió hasta los huesos, y entonces, todo empezó a desvanecerse. Su cuerpo se desplomó, cayendo pesadamente al suelo junto a su esposo. Una muestra de emoción verdaderamente conmovedora, dijo Muzan, con expresión de absoluta serenidad mientras observaba a las dos figuras moribundas. Sus cuerpos se desvanecían, pero podía sentir el odio infinito que aún ardía en sus corazones. Es una lástima, de verdad. Todo esto fue una obra trágica, y yo era el director. Los miró un momento más, pensativo. Entonces, cambiemos el final. Al pronunciar estas palabras, extendió la mano. 2 gotas de su propia sangre oscura se deslizaron de la punta de su dedo, cayendo con precisión sobre las frentes de Kagaya y Amane. Zumbido. Al instante, un poder aterrador surgió de sus cuerpos, tan inmenso que pareció sacudir el aire a su alrededor.